Vamos a tener a Germán Krug, gerente de operaciones, y Diego Miara, gerente comercial, ambos de Process Technology. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, gracias por darnos la oportunidad de participar. Somos Process Technologies. Somos una consultora ya con muchos años en el mercado, más de 17 años en todo lo que tiene que ver con el mundo SAP. Yo soy Diego Miara, gerente de comercial, y me acompaña Germán Krug, que es el gerente de servicios y responsable de todo lo que es conversiones y migraciones a RISE. Así que bueno, le cedo la palabra. Gracias, Gonzalo, por no spoilearnos los diferentes caminos. Muchas gracias. Bueno, les paso la palabra a Germán. Bueno, me gustaron mucho las presentaciones anteriores. Muchos conceptos, muchas palabras. Innovación, greenfield, brownfield, conversión, migración. Bueno, básicamente hay cosas que no se discuten. Tenemos que convertir. Convertir significa pasar del SC al S/4. ¿Se discute que hay que convertir? No, en algún momento hay que convertir. Como decía Alejandro, no vamos a dejarlo todo a último momento porque son muchas las empresas que están en esta condición y en esta necesidad. Y los que tenemos expertise en este tipo de proyectos, no es que sobren, justamente. Primer tema, no se discute. Pasamos del SC al S/4. El problema es cuándo. Al S/4 podemos pasar al RISE, al Cloud, o podemos hacer un on-prem, como el caso de recién. Obviamente el Cloud tiene sus beneficios. Como decían los chicos de SAP, tiene su ejercicio, donde revisan costos, donde revisan actividades y demás. Por experiencia de todos los proyectos que me tocaron, no solamente de conversión, sino también los greenfield, las implementaciones, el RISE es muy recomendable en muchos aspectos. Y obviamente el S4 en sí, el S4 en su última versión, HANA, es el primer paso, es la plataforma, el primer paso, con BTP también, de la innovación. Necesario dar para seguir innovando, para seguir creciendo. El SC hoy en día es un limitante, básicamente. Como recién hablaban, hay diferentes tipos de conversión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo paso yo del SC al S4? Bueno, diferentes estrategias, diferentes formas. Hay una que acá no se menciona porque viene después en una de las presentaciones, la migración selectiva, pero bueno. Conversión a brownfield, ¿qué quiere decir esto? Yo convierto mi SC tal cual está, mi base, mis históricos, en el S/4. ¿Está bien? En la versión que corresponda, la última que esté disponible. Una nueva implementación, obviamente puede ser para alguien que no tenga SAP o sí tenga SAP y requiera reimplementar por alguna estrategia del negocio, obviamente en el RP, en el S/4HANA, replicándonos algunos procesos que ya tenga diseñados, pero bueno, en un nuevo sistema limpio. Pero bueno, obviamente empresas que ya conocen, tienen experiencia de SAP, pasan una versión de SAP limpia. Shell Conversion. El Shell Conversion es una conversión interesante. ¿Por qué? Obviamente cuando yo hablo de mandante 100, seguramente todos lo reconocerán de alguna forma, es un mandante que no tiene datos. Esto lo estoy tomando como ejemplo, ¿no? Es un mandante que no tiene datos, que tiene configuración, que obviamente tiene desarrollo Z. Entonces, lo que se hace en un Shell Conversion es hacer un S4 basado en ese mandante, para que se entienda, digo, ¿no? Resumiendo la situación. Quiere decir que yo tengo un S4 vacío de datos, pero con la configuración, el customizing, los zetas y la estructura necesaria en la cual yo convertí ese sistema vacío y lo transformé en un S4. ¿Por qué es interesante? Bueno, básicamente porque yo, en el peor de los casos, yo el historial siempre lo tengo porque tengo mi sistema SC, tengo la posibilidad de agregar determinados cambios dentro de mi empresa y se reduce el tema de costos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, decido ir al RISE, después voy a comentar un caso de éxito también, pero si yo decido ir al RISE, el costo de ir con ese Shell claramente va a ser menor de tener una base entera
montado en el cloud. Que obviamente estamos hablando para bases muy grandes, ¿no? Estamos hablando de empresas por ahí que tienen una necesidad y un volumen tan grande que el costo de tener una base, no sé, me ha tocado 20 teras, 25 teras y no me conviene. Entonces tenemos determinados beneficios y determinadas flexibilidad en caso de cualquiera que yo elija. Comento estas tres. Que son las que tenemos en la presentación, donde dijimos el brownfield, en una conversión de brownfield, obviamente se respetan los desarrollos, las configuraciones, y lo que sea, y obviamente tiene todo el historial de la base. En el shell conversion, más allá que tiene determinada flexibilización, después hay una migración de datos, porque obviamente hay que arrancar de alguna forma. Y el Greenfield, bueno, ya todos pasaron por alguna vez, un Greenfield es una implementación. El readiness check que se nombró, ¿qué tan importante es el readiness check? Está bueno que lo hayan dicho todos porque por ahí uno del lado del proveedor lo dice y por ahí lo miran y dicen, no, sos un poco exagerado. El readiness check es muy importante porque es el reporte donde uno puede ver, yo o cualquier partner, consultor y demás, puede ver qué es lo que tiene que hacer en el sistema o qué es lo que tiene que prever del lado técnico, del lado funcional, para que cuando se haga la conversión el sistema funcione. Hay un montón de cosas que tiene el readiness check, pero vamos a nombrar algunas más importantes. Hay algo que se denomina stopper, que son cosas que yo tengo que arreglar dentro del sistema para poder hacer el proceso de conversión. Esto puede ser configuraciones, esto pueden ser determinadas notas o determinadas correcciones que hay que aplicar a determinados componentes o actualizaciones mismas. Bueno, eso te lo da el readiness check y obviamente eso es importante para medir el proyecto. Cuando uno hace la medición y hace el presupuesto del proyecto y hace el plan del proyecto, tiene que tener en cuenta este tipo de información. Eso del lado del proveedor. Dimensionamiento de HANA, por ejemplo. El readiness check, parte de esa información es la que utiliza SAP, por ejemplo, cuando uno después va y hace el ejercicio de, bueno, qué es lo que necesito tener en el RISE o qué servidor necesito comprar. Compatibilidades, como ya lo dijimos, temas de funcional, obviamente temas funcionales que pueden salir ahí, temas de datos. Hay análisis de datos que te traen que son muy, muy interesantes, todo lo que es información financiera. Ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos un proyecto de conversión estamos hablando de una empresa que viene arrastrando historial de hace años, o sea, muchos años. Y muchos años atrás, uno podía, parado desde hoy, sabe que hay cosas que fueron cambiando, antes se generaban datos por un determinado Z, que más o menos, obviamente las funcionalidades estándar fueron cambiando. Bueno, hay información que te dice, bueno, fíjate que acá tenés determinada información con determinada inconsistencia que tenés que resolver para que cuando vos vayas al S4 estés tranquilo. Parte de lo que dice el readiness check es eso. Todo lo que estuvieron hablando, por ejemplo, el caso de los VP, la conversión de CBI, de clientes proveedores. Si bien en el SC era una funcionalidad optativa o a veces se usaba para los verticales, la gran mayoría no implementaba VP y es algo que uno tiene que tener, hecha esa conversión a VP, para poder pasar a S4. En el S4 obviamente es obligatorio. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, acá es donde empieza a interactuar más el tema de la empresa, ¿no? De los usuarios, porque obviamente es información de la empresa. Hay que revisarla, no es tampoco un cuco, hay que revisarla, hay que hacer un par de ejercicios. Y bueno, después corre el mismo proceso de conversión de CBI. Dentro de todos los ciclos que uno hace en un proyecto de conversión, como el que contaban, ¿no? O sea, armar primero un S4 convertido de una copia de producción, para armar la situación inicial, para hacer pruebas unitarias, pruebas integrales.
Pero no solo eso. Uno en esos ejercicios también lo que hace es medir el tiempo de downtime. Si en el readiness check tiene información al respecto, obviamente los ejercicios y los ciclos de conversión son los que a uno le dice, a fin de cuentas, bueno, hay que tomar una ventana para hacer el proceso productivo, el ambiente productivo, de tanto tiempo. Bueno, ahí elegimos fin de semana largo, fin de semana normal, depende con todo el downtime, un día más. Obviamente todos los que hacemos este tipo de proyectos nos adaptamos a la decisión de la empresa, ¿no? Obviamente es un tema de negocio. Resultado de proyectos, casos exitosos. Acá elegimos algunos casos, son varios, pero relacionados a diferentes problemáticas o diferentes casos que tuvieron para que vean que, digamos, el aspecto de empresas que van a convertir son todas y todas se pueden convertir. Algunos a veces tienen miedo, bueno, pero mi empresa, yo sé que tengo que hablar con tal, con cual, estamos complicados de trabajo. Bueno, todo se puede. Son proyectos bastante transparentes, no requieren una mayor interacción. De hecho, estos 3 casos que voy a mostrar se hicieron remoto. Se hicieron remoto, los pudimos hacer remoto, la gente trabajó sin ningún problema. Habrá algunos casos específicos que habrá que ir a una planta a probar, habrá que hacer algo particular, pero estos 3 casos fueron 100% remotos. El caso de Dersa, empresa de energía, Río Negro. Arrancamos con también una evaluación, ellos fueron al RISE, donde justamente mencionan la reducción de costos de infraestructura informática en la gestión de IT, tuvieron una reducción, porque justamente eso, parte de lo que buscaban dentro de su proyecto era eso, y lo consiguieron. Nosotros convertimos, si bien ellos están en una versión actualizada, medianamente actualizada, del SC, una de las consideraciones que uno tenía que tener era que no tenía ni Unicode, no estaban en Unicode, la base. Bueno, nada, en una situación normal uno dice, bueno, tengo que hacer un upgrade, tengo que hacer una migración a Unicode o algo para el estilo, bueno, lo voy haciendo en etapas. En este tipo de proyectos no se justifica. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar al S4, si yo puedo hacer todo ese proceso junto, hacer la migración a Unicode, o eventualmente que tenga que hacer un upgrade en el medio o alguna actualización, lo hago todo junto. ¿Qué impacto tengo? Y bueno, por ahí necesito más tiempo en la ventana, pero no voy a hacer 3 proyectos en el medio cuando lo único que necesito, si el negocio me lo permite, es más tiempo en la ventana. Y bueno, fue uno de los casos. Se hizo en un solo ciclo la conversión de Unicode, se utilizó lo que nosotros denominamos pivote, un sandbox, que es un sistema en el cual es una copia de producción, aislado del landscape, o sea, el riesgo, no hay riesgo para la operatoria normal de la empresa, en el caso de que falle cualquier cosa, y se hizo la conversión de este pivote hacia el RISE. Obviamente en este tipo de proyectos hay algo que se denomina, lo habrán escuchado, el Migration Server. En este tipo de proyectos se da ¿para qué? Para justamente hacer la conversión al RISE y después ese sistema se toma para armar el resto de los ambientes. Se hizo de esa forma, en una sola ventana, se copió el productivo, se llevó al pivote, se migró a Unicode. Se inició obviamente todos los pasos pre de conversión, que son estos que les comentaba de stopper, conversión de CBI y demás. Algunos se hacen en la ventana, algunos se hacen antes, depende. Se hizo la conversión y a fin de cuentas el cliente arrancó el siguiente día hábil que tenía destinado con un sistema S4. Otro de los cucos que a veces pasa, a veces no, yo escuché mucho hablar de Fiori. Claramente Fiori es una virtud que si bien también existía en el SC y existe en el S4, algunas empresas con justa razón dicen, bueno, pero yo no quiero cambiar de un día para el otro, ¿por qué? Porque tengo que enseñarle a la gente. Bueno, el proyecto te da la posibilidad, si bien vos estás obligado, obviamente, para determinadas
aplicaciones, ponerlas en Fiori porque no son reemplazables con el GUI. Ejemplos bien daban de bancos. No son tantas. Y el cliente o la empresa puede decidir, bueno, arranco desde el día 0 con Fiori o lo voy haciendo una adopción un poco más tranquila, porque obviamente uno no decide, el que decide es el cliente, el que decide la empresa, porque conoce la gente con la que trabaja, conoce los usuarios, conoce los tiempos que tiene, y está perfecto. De hecho, el tiempo de proyecto, 6 meses en este caso, más 1 son el tiempo de soporte, ¿no?, que uno le da después de finalizado el proyecto. Pero 6 meses en este tipo de proyectos no es mucho. Y estamos hablando de un proyecto remoto donde tampoco se necesitó tanta interacción de la gente, ¿no? Obviamente esta empresa, parte de esto, de pasar a S4 y pasar al RISE, hoy en día están haciendo un montón o están iniciando un proceso de innovación, justamente, de mejoras en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ya tienen la posibilidad de arrancar. Obviamente con también devenido, puede ser Fiori, puede ser interfaces, obviamente la mejora de tiempo es muy significativa. Y obviamente también análisis de datos. O sea, imagínense lo siguiente. Cuando yo tengo S4 HANA, en este caso, en RISE o en PREM, o sea, la posibilidad que yo tengo de analizar datos no la tenía con el SC. Por eso hoy en día también el SC es un limitante, porque no tengo la posibilidad de analizar tanta información, o mismo puede ser una tecnología referencial para esa misma época, un BW en ese sentido, pero bueno, no tengo ese tiempo y esa cantidad de información que lo puedo tener con otras herramientas más actuales de SAP, ¿no? S4 y demás. Este es un ejemplo del Shell. Bueno, por cuestiones de políticas internas de la empresa, no está el nombre, pero bueno, esto básicamente es un corporativo, una empresa de comercializadora de gas corporativo en España, donde Argentina se decidió, obviamente la corporación, que Argentina se autoadministre. Está bien, Argentina estaba en el corporativo y por decisión dijeron, bueno, vamos a Argentina, se administra con sus propios sistemas, sus propios servidores, su propia gente, sus propios procesos. Perfecto. Argentina estaba acostumbrada a trabajar con todo lo que tenía el corporativo. Corporativo, Z por todo lado, circuitos que estaban hechos a medida. Bueno, estaban acostumbrados a trabajar así, no iban a cambiar de un momento al otro. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, hacemos esto. Copiemos, hagamos la conversión de este esqueleto, montemos ese esqueleto en RISE. Ellos también fueron al RISE. Montemos ese esqueleto y hacemos una migración de datos para que vos puedas seguir tu día a día, tu trabajo, como una carga inicial, digamos, ¿no? Como un greenfield. Para que vos puedas seguir tu día a día de trabajo y podés utilizar los mismos circuitos, los mismos setas que utilizabas, no tenés que cambiar procedimiento, no tenés que cambiar proceso, no tenés que cambiar nada. Perfecto, así se hizo. Bastante dificultosa la primera parte, como este caso era el tema de las tantos teras que tenía, y bueno, había que copiarlo, había que limpiarlo, había que convertir solamente el mandante 100. Bueno, se hizo, se convirtió, y una vez convertido se subió al RISE. Se convirtió por fuera del RISE. Bueno, eso es otra cosa, hay opciones, hay muchas opciones, hay muchas estrategias, depende del cliente, depende de la empresa, depende de los tiempos. Hay muchas estrategias que uno puede armar. En este caso, se copió, se convirtió por fuera, se agarró ese sistema convertido en S4, SAP, tomá, montame los sistemas. Perfecto, se montaron. Desarrollo, calidad, producción, mismo esquema. Hoy en día es una empresa que está operando normalmente con su sistema y todos los años estamos haciendo proyectos rollout. ¿Por qué? Porque ahora, más allá de montar sus empresas que estaban en el corporativo, obviamente también hay empresas que no estaban en SAP. Así que año
año tras año, después de este proyecto, hacemos los rollouts de todas las empresas que faltan para que estén en este sistema. Obviamente con un montón también de ejercicios de propuestas de mejora, también de innovación. Obviamente el foco ahora está en estos rollouts, ¿no? Pero siempre la mejora continua es algo que nosotros proponemos y es que la misma empresa busca, digamos. Todo lo que viene de utilities, la innovación siempre es necesaria. Siempre. Los móviles, las aplicaciones, siempre son necesarias. Bueno, FlechaBus, conocerán. Este proyecto lo hicimos hace ya varios de años, pero siempre lo pongo de ejemplo porque fue un proyecto que tuvo desafíos en todo sentido. En esa época estábamos con la pandemia, o sea, no había chance de decir, bueno, ahí vamos a la oficina, no había chance. Remoto, se hizo, 100% remoto. Con la complejidad de que, ¿qué pasa? Ellos tenían un sistema viejo, muy viejo, lo cual a todo proyecto de conversión, claramente, cuanto más viejo, le da un poco más de dificultad. Bueno, haciendo los ejercicios de conversión, viendo qué es lo que había que cambiar, qué es lo que no, qué es lo que teníamos que prever para esa ventana, bueno, llegamos al punto donde había 3 proyectos en uno. Ellos no solamente iban a convertir a S4, y además iban a hacer una migración a un host privado, sino que en el medio identificamos la necesidad de hacer una actualización. ¿Por qué? Bueno, por un componente especial. ¿Pasa siempre? No. En este caso pasó, había que hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una estrategia de un proyecto que podía hacer esas 3 cosas en una sola ventana. Obviamente para una empresa de este estilo, por más pandemia y por más restricciones que había, justamente donde más trabajan son los fines de semana, ¿no? Y feriados. Así que bueno, se elaboró una estrategia, se hizo el upgrade, se hizo la migración y se hizo la conversión. Todo en una misma ventana. Hoy en día siguen usando el sistema. El proyecto también fue de ese tiempo. Que en promedio duran eso, básicamente. Pueden ser un poco más largos de acuerdo que tengan una infraestructura grande, un poco más cortos también. Pero bueno, como digo, yo traté de mostrar ejemplos que abarcan diferentes tamaños de empresas, diferentes casuísticas que tuvieron. Básicamente, una vez uno que decide cuándo empieza el proyecto, si va al RISE, si va al on-prem, empieza con ese análisis de readiness check, hace los ejercicios de conversión, elige una ventana. Obviamente en el medio se hacen las pruebas pertinentes, claramente. Se da conformidad, se va a la ventana, se hace el ejercicio y está operando. Ese es el primer paso para empezar a hablar después, y que lo hacemos siempre con nuestros clientes, tanto sea del lado de soporte o mismo después de proyectos. Bueno, ¿y ahora en qué innovamos? Pero sin esto se complica el resto. Voy a dejar espacio de preguntas, no tengo mucho tiempo, creo que le pegué justo porque eran 8 minutos, una habilidad importante. Y mientras tanto le dejo el QR de contacto por no sé cuánto puede tardar. Así que dejo abierto el espacio de preguntas, si quieren podemos hablar. Preguntabas el tema, me quedé con el tema de los Zetas. Voy a hacer una aclaración. Cuando uno hace este tipo de proyecto, claramente sabe y entiende que la empresa viene acostumbrada o puede estar acostumbrada a utilizar una serie de Zetas que son necesarios reutilizarlo y seguir utilizándolos. La gran mayoría es transparente para la empresa. Es transparente porque uno ve y lo puede seguir utilizando. En el medio hay cambios que uno tiene que hacer, adaptar determinadas cosas, pero a fin de cuentas para la empresa, para el usuario es transparente.
A mí, al día de hoy, no me ha tocado hacer mayores reingenierías de nada para hacer para estos zetas, justamente. Sí uno propone. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja y uno está acostumbrado a estos CSC que no están actualizados, y bueno, tengo un tema de localización que lo tuve que suplir con un Z porque no podía meter la nota, porque no lo actualicé. Bueno, uno lo que hace es, bueno, hay estándares también. Podés dejar de utilizar alguno de esos zetas y empezar a mirar los estándares. ¿Pero por qué? Por necesidad, al no estar actualizado el sistema, bueno, uno fue desarrollando zetas, utilizando, reutilizando algo que ya tenía, que no tenía. Viene AFIP, te exige algo, bueno, hay que hacerlo. Bueno, esto es la otra parte interesante del tema. Voy al S4 y voy con lo último. Que yo no esté acostumbrado a usarlo porque no lo veía antes, bueno, puede ser, pero tengo la posibilidad ahora de elegirlo. Antes no lo tenía. Sacando esa aclaración, que va a ser al respecto, bueno, nada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber del proyecto, porque muchas veces lo que yo hablo en este tipo de reuniones está más dedicadas al llevar todo a tierra, ¿no? O sea, sabemos que hay innovación, sabemos que está bueno, sabemos que el SC ya no, pero ¿qué tan complicado es el proyecto? Muchas veces me hacen esas cuestiones. Yo le expliqué de mi parte por qué son bastante transparentes y por qué son rápidos, pero bueno, cualquiera que quiera. ¿Preguntaron? Nada. Ah. Sí. A ver, este tipo de migración de datos, bueno, se utiliza una herramienta, Migration Cockpit, es una herramienta estándar. Ténganlo en cuenta como una carga inicial, es una carga inicial. Si bien el historial vos no lo pasás en este tipo de proyectos de Shell y con migración de datos, lo histórico no lo pasás, lo que pasás es lo que está vivo, datos maestros, partidas abiertas y demás. Es una migración con una herramienta estándar y el concepto es el mismo que uno hace, le llama carga masiva cuando implementa. No, obviamente por ahí el problema está en armar las planillas generalmente, no en cargarlas. O sea, en cargarlas es un proceso automático. A veces el armado de planillas, generalmente con empresas por ahí que no tienen un sistema de IT muy grande, que no pueda ayudar a la gente, a los usuarios y demás, más allá del proveedor, que obviamente lo ayuda, digo, pero hay sistemas, hay veces que vos tenés que descargar de algún sistema satélite o de algo, información, o mismo, en el caso del corporativo bueno, lo pudimos hacer desde SAP, pero bueno, a veces no. Si te dan la posibilidad, lo haces. Si no te dan la posibilidad, bajás una estructura de datos y la convertís a planillas y la importás. En este caso, respondiendo a tu pregunta, se utilizó un Migration Cockpit, es una herramienta estándar de SAP. No hubo mayores inconvenientes, pero sí admito que a veces, cuando uno tiene que cargar determinada información, el armado de las planillas a veces se dificulta. ¿Pregunta? ¿Otra? ¿Qué contexto, digamos? ¿En una conversión? Sí, entendí. Buena pregunta. A ver, obviamente, volviendo al tema, hacemos la conversión al sistema KNS4 y hay determinadas cosas como la que nombra que requieren cambios. A veces sí, a veces no. Uno sabe que cuando toca los programas Z, que pueden ser interfaces también que ya estén creadas, o sea, un sistema puede estar conectado obviamente por N tipo de interfaces. Esa interfaz puede ser desde un archivo hasta un OData, un web service, un RFC, un montón de cosas. Desde el lado de SAP,
uno sabe y entiende que estas interfaces que están y existen y están registradas para que después son casos de prueba, hay modificaciones, sobre todo en el caso de IP, que se hacen. Lo mismo, para la empresa son transparentes porque el proveedor es el que se tiene que hacer cargo de decir, a ver, yo tengo todos estos escenarios de prueba, tengo todas estas transacciones, tengo todas estas interfaces, yo me tengo que asegurar que ande. Bueno, habrá que hacer correcciones relacionadas a eso. En el sistema que consume o que SAP consume de otro lado, generalmente de otro sistema que consume, bueno, pueden ser necesarias determinadas modificaciones. Generalmente uno propone determinadas modificaciones para mantener un estándar y una prolijidad y tratar de hacer lo más prolijo posible. ¿Que se pueden evitar en algunos casos? Sí, pero te implica tener que hacer demasiadas modificaciones dentro de SAP para algo bastante sencillo de corregir, que puede ser una estructura de conexión. Por lo general no hay problemas en las estructuras, no hay problemas en la funcionalidad, siempre y cuando uno pueda corregir de manera eficiente ese pedazo de código, básicamente, que donde cambia la funcionalidad de cliente-proveedor o BP. El resto son interfaces bastante transparentes, el mapeo de estructuras por lo general no cambia. ¿Alguno puede cambiar? Sí, alguno puede cambiar. ¿Podemos evitar el cambio? También podemos evitar el cambio. Pero no hay demasiado conflicto en ese tipo de cosas. No sé si respondí a tu pregunta o algo más en detalle. Bien. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, primero, para mí es una tortura, ¿no? Porque yo que soy vendedor, que me gusta hablar y normalmente monopolizo las conversaciones, me robó toda la charla, pero realmente habla el que sabe. Así que bueno, les agradezco a todos habernos escuchado. Es muy importante, estamos en una industria que todos los cambios o las implementaciones o las conversiones son críticas para la compañía, ustedes lo saben más que nosotros, y es muy importante, ¿no?, que las consultoras tengan esa experiencia, ya sea desde la implementación y también desde acompañarlos a la gestión del cambio, ¿no?, con la gente, ¿no?, con los usuarios, que también ahí quizá es un tema bastante crítico en las compañías para adoptar las nuevas tecnologías o bueno, las nuevas soluciones. Así que bueno, creo que es importante haber expuesto estos casos de éxito. Les dejo el QR para que nos contacten cualquier cosa que necesiten. Estamos en contacto. Así que muchas gracias a Su, muchas gracias a todos.